Buenos días, Eduardo. Fíjate que todos, absolutamente todos, yo creo, tenemos heridas del pasado que hay que sanar, hay que cicatrizar para que dejen de doler, porque efectivamente las cicatrices ya no duelen. Lo que sigue doliendo son esas heridas mal curadas que sangran con cualquier roce. Esas nos duelen continuamente porque rozarse es algo muy común y cotidiano. Con nuestras heridas emocionales pasa exactamente lo mismo, porque la vida cotidiana está llena de roces sociales, personales, que nos hacen sangrar cualquier herida emocional no cerrada. Y así vivimos permanentemente enganchados en un pasado que nos sigue haciendo sufrir y ante el cual nos sentimos impotentes, lo que de paso nos lastra con la muy pesada carga del rencor. Y decimos como una muestra de desamparo, es que no puedo olvidarlo, como si olvidar nuestro pasado fuese la solución. Y estamos muy equivocados, ya que la solución no está en el olvido, sino en el perdón. Para perdonar, ya lo he dicho alguna vez, el gran truco está en considerar todo el daño recibido en nuestra vida pasada como un acto de torpeza del otro, ¿ya? Pero no como un acto de maldad, porque la maldad es muy difícil de perdonar. Incluso si fuese una enorme maldad, debemos considerar esa maldad como una enorme torpeza, porque solo podemos perdonar la torpeza. Perdonar la maldad, digo, es casi imposible. Por ello puedo afirmar categóricamente que cuando realmente hemos perdonado no hace falta olvidar. Parece que hasta Jesucristo dedicó sus últimas palabras a este tema tan relevante de cara a la felicidad, cuando dijo aquello de perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿ya? Y ya lo dijo Buda también hace 2600 años, cuando dijo aquello de que hay tres cosas imposibles de evitar, que eran la muerte, el dolor y la enfermedad, pero el sufrimiento es una decisión personal. Los hechos, las cosas que nos pasan, afortunadamente no todas, por supuesto, nos duelen, nos producen dolor, ¿ya? Pero son nuestras interpretaciones de esos hechos las que nos producen sufrimiento. Y la interpretación está en nuestra cabeza, no está en el hecho en sí. El dolor termina pasando, pero para que termine nuestro sufrimiento hay que tener una decisión personal y un trabajo personal. Me contaba hace pocos días un amigo, casi entre lágrimas, me contaba, aún me acuerdo de un día hace más de 30 años en que por una tontería mi padre me soltó un bofetón en plena cara. Y mientras me lo contaba, su cara enrojeció como si acabase de recibir el bofetón en ese mismo instante. Y el problema es que ante un comportamiento violento o inesperado de un padre, el niño tiende a pensar que si me hacen esto es porque no me quiere. Y ahí empiezan las interpretaciones, ¿ya? Olvidamos que hacemos interpretaciones desde el ser que somos hoy, que es muy diferente al ser que eran nuestros padres hace una generación, ¿ya? Y sobre todo en cuanto a educación se refiere. Yo creo, honestamente, que las personas de mi generación, poco más o menos, en general, somos la primera generación, hablando en términos generales, por supuesto, que vive y crece preocupada por ser unos buenos padres, por hacerlo bien. Tenemos dudas que jamás tuvieron nuestros padres. Lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, estoy siendo demasiado duro, demasiado blando, etcétera, ¿no? Nuestros padres, en general también siempre, por supuesto, salvando las excepciones muy honrosas, consideraban que los hijos eran una posesión y que su único deber era obedecer o recibir el correspondiente castigo. Y el suyo, el de los padres, era simplemente proveer lo material, sin demasiada conexión con la ternura, el amor, la educación en valores, la paz, algo que hoy nos preocupa mucho. Por tanto, esa mirada, desde esa torpeza, desde esa mirada suya, para ellos estaban haciendo lo correcto. Y quizás si nosotros hubiésemos crecido en aquella época, hubiésemos hecho lo mismo. Juzgamos la actuación de otros desde nuestro saber de hoy, desde nuestra conciencia actual, pero no podemos saber lo que hubiéramos hecho nosotros con su nivel de conciencia. Y esto es tan cierto que, siendo muy conscientes del daño que hemos recibido como hijos, no siempre somos tan conscientes del daño que producimos como padres, porque nosotros también somos torpes y también les generamos heridas a nuestros hijos, aunque no nos demos cuenta. Seamos conscientes de que como padres, si tomamos conciencia de haber hecho daño a un hijo, inmediatamente lo que queremos es ser perdonados, pues nuestra intención fue la mejor. Le decimos: hijo, si te he hecho daño, lo siento, perdóname. Pero como hijos a veces nos cuesta años perdonar a nuestros padres, y esto es una enorme contradicción. Nadie puede realmente vivir en paz sin haber sanado la herida de con quien nos dio la vida, al fin y al cabo, el mejor regalo que tenemos, que son nuestros padres. Perdonar no significa eximir al otro de la responsabilidad de sus actos, ni mucho menos. Es un proceso que nos permite gestionar lo que pasa desde el aquí y desde el ahora, sin enganches anclados en un pasado que ya no podemos cambiar. Perdonar nos permite vivir ligeros, aliviados del siempre tóxico bagaje del rencor.
perdonamos para vivir mejor nosotros. Esta idea es fundamental, ¿ya? No obstante, la cápsula de la semana que viene irá sobre la parte contraria, que es pedir perdón, ¿ya? Ahí van entonces mis preguntas de hoy, que son: ¿puedo perdonar con facilidad? Cada vez que recuerdo un daño antiguo, ¿siento la misma emoción que sentí? Si no puedo perdonar, ¿me doy cuenta de la carga de sufrimiento que eso me genera? ¿Puedo conseguir interpretar el daño como una torpeza? ¿Me doy cuenta de que perdonar es una conducta que me permite vivir bien a mí? Y, por supuesto, de cara a la acción, ¿a quién decido hoy perdonar y cómo lo voy a hacer?